Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo y a un último episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Maui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y hoy estamos aquí para hablar de el arte de soltar. Como acabo de mencionar, este es el último episodio semanal de este programa, de este podcast que lleva en aire desde marzo del 2017. O sea que llevamos 2 años y medio grabando y publicando todas las semanas, salvo cuando nos hemos cogido vacaciones, ¿no? Pequeñas vacaciones, pequeñas pausas entre temporadas. Pero finalmente hemos llegado pues un poco al final de este camino tal y como está planteado. Entonces, en el episodio de hoy queremos hablar precisamente de esto de soltar, que no, desde mi punto de vista, no es una pérdida, es hacer espacio. Es hacer espacio para que surjan nuevas cosas y también para agradecer lo que ya, digamos, ha llegado a su fin natural. Y yo creo que el arte de soltar es precisamente la capacidad, que yo creo que por eso es un arte, porque hay que practicarlo y hay que tal vez mejorarlo en nosotros, ¿no? Es la capacidad de darnos cuenta de cuándo las cosas han llegado a su fin natural, que yo creo que es algo a que nosotros nos cuesta mucho, a la mayor parte de las personas nos cuesta, porque nos apegamos a las cosas, nos apegamos a las personas, nos apegamos a los eventos, nos apegamos incluso a las responsabilidades y a las obligaciones. Entonces, en el episodio de hoy queríamos hablar de esto, de cómo soltar y de cómo hacerlo desde nuestra esencia, desde una toma de conciencia que se convierta en una toma de acción, ¿no? Que es el soltar. Sí, porque además de ninguna manera el soltar es fácil, pero creo que cuando uno está como con ganas de fluir y de estar en tono con los ciclos de las cosas, se vuelve como sin dolor, como muy orgánico, porque bueno, les platico rapidísimo. En el episodio pasado que anunciamos que bueno, había llegado a su fin en este formato, este podcast y todo, dijimos que iban a ser 125 episodios. El día de hoy es el número 124. Y esto es, y vamos, viene mucho al caso en esta soltura cuando uno fluye con el universo, como quieran llamarlo, es porque a mí me atacó una influenza, muy rara, muy, muy fuerte, muy rara, que bueno, me chupó toda la energía, etcétera. Y entonces empecé, bueno, más circunstancias que han rodeado a la vida de Maui, en fin, y entonces tuvimos una conversación ayer o antier, ¿no? Porque el plan era grabar el episodio 124 y después este. Y finalmente platicando sobre lo que nos estaba ocurriendo a las dos, nos dimos cuenta pues que el universo entero nos estaba diciendo, ya suéltenlo, o sea, ya suéltenlo, ¿no? Y entonces fue muy, muy bonito para mí también ver eso, ¿no? Cómo el ego siempre tiene sus planes, ¿no? Sus fechas, saber, hay que hacer esto, esto y esto, hay que cumplir con esto, con las responsabilidades, etcétera. Pero finalmente cuando uno escucha a las circunstancias, a cada cosa, ¿no? Que te dice, es momento de soltar, y entonces platicamos ayer que bueno, íbamos a honrar también incluso el mismo título del podcast, ¿no? Que es, o sea, cómo se vive lo sagrado en lo cotidiano, precisamente así, cuando uno puede bajarle el volumen a la voz del ego y subirle a la voz de la esencia y hacer caso a la voz interior. Y entonces, en este caso, decidimos que hoy era el momento de
de soltar el podcast. Créanos, de verdad, que no fue fácil tomar la decisión. No la tomamos a la ligera, ¿verdad, Magui? O sea, para nada. Son muchas semanas de platicarlo, muchas semanas de pensarlo, de no, como de a ver. De planificarlo. Claro, sí. No crean que estamos soltando este proyecto que queremos mucho las dos, que nos gusta mucho, que nos ha dado la enorme oportunidad de conocer gente maravillosa y todo, simplemente porque ya no nos dan ganas y ya está. No, o sea, son muchas semanas de meditar en el asunto, de platicarlo, ¿no? ¿Qué más les puedo decir al respecto? De que de verdad no es fácil soltar esto ni nada, pero cuando uno fluye y le sube el volumen a la voz interior, el soltar se vuelve un proceso pues muy orgánico, pues, muy sí, es que es natural. Y sin dolor. ¿No? Yo creo que aquí hay dos temas. Uno es el tema del momento de soltar, ¿no? En qué momento se suelta, que yo creo que es muy crucial. Y el otro es todo lo que acabas de mencionar tú, Wendy, de que a menudo sentimos que soltar implica una pérdida o que implica un fracaso o que implica darnos por vencidos de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, con respecto al momento de soltar, que es crucial, porque no es lo mismo soltar una patata caliente, ¿no? Que es como cuando uno dice, no, esto no me gusta, esto lo rechazo, entonces lo suelto, pero no estás trabajando ese rechazo, esa resistencia, y lo que estás evadiendo, no estás soltando, estás evadiendo. Sí. Y otra cosa es soltar cuando, como acabas de decir tú, Wendy, se ha llegado a un punto, incluso semanas antes o tiempo antes, en el que la energía ya se ve que no es la misma, en el que ciertos objetivos ya se han cumplido de cualquier manera, en el que sentimos intuitivamente a todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo intuitivamente en el cuerpo, en las emociones, que el camino está hecho. Pero claro, para esto, para llegar a este punto bueno, digamos, o óptimo de soltar, tenemos que conocernos y tenemos que escucharnos y tenemos que darnos permiso para precisamente escuchar, pues eso, a nuestro corazón, a nuestra intuición, porque muchas veces solo escuchamos a la mente, ¿no? A la mente ego, y de ahí es de donde nos surge el miedo a equivocarnos, o el miedo a que sea la decisión equivocada de alguna manera o que tenga una repercusión o una consecuencia negativa. Entonces, no dejar que el miedo nos mantenga en un lugar que ya o no nos sirve o no nos llena o sencillamente ya no es el lugar en el que queremos estar, ¿no? De la manera que sea. Entonces yo creo que el momento es muy importante y yo siento que cuando ya nos planteamos que íbamos a dejar el podcast, queríamos un poco como llenar esta temporada hasta finales de la temporada, que sería finales de este mes y también pues, finales de este año y todo esto. Sí. Pero finalmente no hemos llegado y no pasa nada, en el sentido de que lo que yo personalmente creo, hubiese sido un flaco favor a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, es hacer episodios por hacer episodios. Exacto, ¿no? Como forzado. Exactamente, sin tener nuestro corazón presente y las ganas que siempre le hemos traído, ¿no? a estas grabaciones. Entonces, el llenar episodios, por querer cumplir, por ejemplo, un calendario que nosotras mismas nos hemos comprometido a ello, pero en realidad es nuestro, nos lo hemos marcado nosotras. Entonces, igual que nos comprometemos a ello, podemos cambiar de opinión y decir, no, esto ya no se va a cumplir porque realmente ya no se dan las circunstancias, porque la vida nos ha dicho de muchísimas maneras diferentes que esto se acabó. Entonces, yo creo que el momento de soltar es súper importante por eso, porque la mayor parte de nosotros no soltamos cuando tenemos que soltar, soltamos mucho después. Y es un poco el otro día alguien me daba una imagen muy bonita, que además también viene muy al hilo de la época del año en el hemisferio norte, por lo menos, que es el otoño, que es la imagen de un árbol que, llegado el otoño, pues se resiste a dejar caer las hojas porque piensa en toda la energía que ha utilizado para hacerlas crecer. Claro,
imaginaros si los árboles no dejasen caer sus hojas, ¿no? O sea, el hecho de soltar es parte del ciclo natural de la vida a todos los niveles, no solamente a nivel de las plantas y de los animales. Nosotros también somos animales. Hay que dejar soltar. Todo en la vida es cíclico. Y yo creo que aferrarse a las hojas, ¿no? Cuando ya es otoño, y aferrarse a las hojas y no soltarlas impide que vaya a haber un invierno y después una primavera. Es decir, impide dejar ese espacio, ese vacío que a veces tanto nos da miedo después de que se cierra un proyecto, después de que se cierra una relación, después de que se cierra cualquier asunto en nuestras vidas. Nos da miedo ese invierno, que es ese vacío que a veces no dura tanto, la verdad, pero a veces sí dura y que es necesario para ese espacio, ese vacío, entre comillas, para que surjan nuevas cosas, ¿no? Para que surjan nuevas relaciones, nuevos proyectos, nuevas actividades. No, y creo exactamente lo mismo que tú. Creo que incluso una de las cosas más importantes cuando hablamos en el arte de soltar es el momento en que soltamos, por supuesto, porque, por ejemplo, bueno, he comentado muchísimas veces aquí, ¿no? Todas esas palabras y consejos sabios que me ha dado mi papá a lo largo de la vida. Y uno, desde que soy niña, siempre me lo repitió. Y es, todo en esta vida tiene reversa menos la muerte. Todo tiene reversa. Y cuando tú aprendes a eso, o sea, aprendes que en la vida no hay errores, sino aprendizajes, que puedes tomar cualquier decisión en cualquier momento y en cualquier momento puedes cambiarla y volver a la original, a como estabas antes. O sea, cuando uno se da cuenta que la vida no es sólida, que todo tiene reversa y todo, entonces eso, el soltar es, o sea, se convierte en parte natural, exactamente como tú hablas de los árboles, ¿no? Y yo creo que si soltamos lo que queramos soltar en el momento correcto, es como, siento que es como el ave fénix. O sea, cuando tú sueltas con amor algo, puede renacer si tú lo deseas desde otra perspectiva, ¿me explico? O sea, o sea, desde el amor. Pero porque una cosa es soltar en sus tiempos y otra cosa es llevar algo, y por algo es un proyecto, una relación o lo que sea, o sea, hasta matarlo, ¿me explicó? Así hasta el final. Hasta exterminarlo. Zombie, exacto, ¿no? Y vamos, en lo personal, y lo platicamos tú y yo muchas veces, o sea, el podcast es un proyecto que nos ha dado tanto a muchos niveles, ¿no? Que lo queremos, lo amamos y, o sea, se vale honrarlo soltándolo así, o sea, así, ahorita, con amor, en el momento en que sabemos que es lo mejor, que sabemos que no es un final definitivo a menos que queramos, ¿no? Que si tú y yo en algún momento queremos juntarnos a grabar otra vez, no semanalmente, ¿no? Pero a veces y todo, adelante, sí, porque no estamos matando al podcast, o sea, no, el podcast se queda aquí, además. Así, muere hasta el final, que ya no haya nada, ¿no? O sea, no, es con todo el amor, en un momento muy bonito, muy adecuado, muy orgánico y siempre, ¿no? Como con esa posibilidad de, si tú y yo eventualmente queremos sentarnos y grabarnos alguna vez, se hace y está bien porque tiene como esta vida y este amor, ¿no? Y sí, pues entonces creo que es muy importante eso a nivel de, otra vez, proyectos, relaciones, objetos, todo. O sea, el arte de soltar no es el arte de abandonar, de dejar, ni de matar. Ni de matar, ni de... No, es en este momento te suelto desde el amor, ¿no? Totalmente. ¿No? Y además gracias por todo, ¿no?
Exacto. Y yo creo que además aquí, volviendo a ese segundo punto que decía yo antes, que muchas veces la gente tiene resistencia a soltar, uno, porque no llegan al momento adecuado, se les pasa y entonces ya como que nos aferramos, casi porque dices, "Buf, yo llevo tanto tiempo en esto que no lo puedo soltar ya, casi porque pierdo, ¿no? Como que pierdo. Ese es el... Y este segundo punto es importante porque esto de que sentir que soltar implica una pérdida o que implica incluso una aceptación de fracaso es algo que también es muy común en la sociedad hoy en día. Es un punto de vista muy egoico, por supuesto, muy mental. Es eso, es el árbol que no quiere soltar las hojas porque ha utilizado muchísima energía para crecer las hojas. Y se va a pudrir. O sea, exactamente, no. Entonces, también diría que soltar no implica para nada ni que hayas perdido el tiempo, ni que hayas perdido la energía, ni que tampoco se quede todo como en el olvido en ese sentido, ¿no? Los aprendizajes, lo que tú decías ahora, hablabas de los aprendizajes y las experiencias se quedan contigo, se quedan totalmente contigo y también, yo diría que también aparecen de forma indirecta en el resto del trabajo, de las relaciones o de las propuestas de tu vida. Es decir, las cosas que soltamos también nos dejan un rastro, nos dejan una señal en nuestra vida, una señal que perdura y que puede perdurar en nuestra vida, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, en este caso, estamos soltando este podcast que tenemos en conjunto, las dos, pero cada una ahora tenemos un podcast individual sobre la temática de nuestros trabajos individuales. Entonces, por supuesto que viviendo lo sagrado en lo cotidiano, desde mi punto de vista, a mí me ha dejado huella. Me ha dejado huella y por eso yo, a todos los niveles, y me ha dado una serie, digamos, de una capacitación de cara a crear mi propio podcast individual, que no tiene nada que ver con esta temática, que no tiene nada que ver con este formato, pero es como el heredero de. Entonces, incluso cuando acabamos con relaciones personales, ¿no? Relaciones sentimentales, que digamos que es uno de los momentos más dramáticos en la vida de una persona. En ese momento es como el gran dramón, todo el mundo lo pasa muy mal, independientemente de que seas tú el que hayas soltado o que te hayan soltado, entre comillas. Yo sí pienso que los aprendizajes de cada relación, cuando somos capaces de tomar conciencia de lo que esa relación nos ha aportado, de cómo hemos crecido o cambiado como persona a lo largo de esa relación o de ese proyecto, eso se queda en nosotros y eso va a tener una influencia sobre el resto de nuestras relaciones o sobre el resto de nuestros proyectos. Entonces, nunca es tiempo perdido, nunca es energía perdida. Nunca es fracaso, incluso cuando no se hayan conseguido los objetivos que nos habíamos marcado a nivel numérico, por ejemplo, o cuantitativo, que no es el caso de este podcast, pero puede ser el caso de algunas personas que digan, es que no quiero soltar porque aún no he conseguido lo que yo quería, ¿no? A nivel de X, dinero, seguidores, visibilidad, lo que sea. Metas de cualquier tipo. No es un fracaso. Cuando las cosas hay que soltarlas porque tú lo sabes que hay que soltarlas. Es que o sea, es que lo sabemos. Uh-huh. Eso en sí ya es un éxito, porque ya tienes la conciencia, la toma de conciencia de todo lo que te ha aportado esa relación, ese proyecto, ese trabajo y del hecho de que ya no te aporta. Y entonces hay que soltar. Entonces no es un fracaso, es un aprendizaje desde el corazón que hasta aquí hemos llegado en este formato o en esta relación o en esta perspectiva o en esta actividad o en este trabajo. Y mira que, bueno, recuerdo ahorita un curso que tomé hace muchos años en Ciudad de México, y que hablaba precisamente de la importancia de soltar muchas veces en la vida, porque al final la muerte nos llega a todos, ¿no? Y la muerte es como el soltar de soltares, pero a fuerza, sí, ¿no? Es como suelta y ya está, o sea, es a fuerza, ya está, ¿no? Y de alguna manera sentí ahorita en este recuerdo de el curso que si nosotros aprendemos
a soltar muchas veces, en muchas cosas, o sea, no solo proyectos, ¿no? Relaciones, no, creencias que ya no nos sirven, emociones de culpa, por ejemplo, o de enojo, o de resentimiento, o ideas, ¿no? Cuando, cuando, cuando aprendemos a vivir soltando, entonces aprendemos a vivir disfrutando plenamente de cada cosa que en este momento está en nuestra vida, ¿no? O sea, sabiendo que todo lo que inicia termina, de alguna manera u otra, ¿no? O sea, sea que tú lo sueltes en su momento o que la vida misma te lo arrebate, o sea, como sea, ¿no? Pero cuando de verdad penetramos en este movimiento orgánico, natural, ¿no? Que es cosas nacen, cosas mueren, cosas llegan, cosas se van, cosas, ¿no? Es un ciclo continuo. Exacto, o sea, continuo. Para mí, esa es una de las máximas señales en la vida cotidiana de que estás viviendo desde la esencia, fíjate, porque cuando uno se aferra a algo, me da igual, de nuevo, una creencia, una idea, una relación, un proyecto, un número, un lo que sea, o sea, es muy, muy notorio que uno vive desde el ego, desde la mente, desde el no, el quiero más, es que, ¿no? Que quiero más números, quiero más tiempo, quiero más. Cuando sueltas así, o cuando aceptas que la vida te quita lo que te tiene que quitar, ¿no? Y en lugar de luchar contra eso y de, ¿por qué? ¿No? Lo aceptas como algo así como si el universo te dijera, a ver, te di mucho chance que tú lo soltaras. Y es que no quisiste soltarlo, pues te lo quité. Exacto, ¿No? exacto. En serio, ¿no? O sea, muchas veces te di muchas señales por muchas vías de suelta. No, es que no quiero. Bueno, pues entonces un día pues viene para acá. No, vamos, pero no por malo ni nada, porque así es. O sea, todo lo que porque hay que soltar, es que si no soltamos no podemos, o sea, es el flujo. Exacto, o sea, si no soltásemos el aire que respiramos, exacto, no podríamos tomar exacto, no podríamos respirar, o sea, si no exhalamos lo que inhalamos, no podemos volver a inhalar. O sea, es que hasta en esa cosa fisiológica básica, ¿no? Claro, pero el ego es como claro, exacto. Sí, no, es como lo de no podemos vivir, o sea, no podemos nacer si no morimos. O sea, que claro. Esto es un tema. No vamos a entrar en el tema de la muerte porque para eso ya hay un episodio que creo que es el 30 y algo, ahora lo miro, que sobre este tema, pero el 32. Pero es así, o sea, no podríamos nacer si no muriésemos. O sea, necesitas las dos caras de la moneda. El árbol no puede crecer hojas si no suelta las que ya tiene. Es que es así. No, y ve, ¿no? Cómo el ego necesita y cree que entre más tenga, más proyectos, números, dinero, ideas, relaciones, o sea, entre más tenga, más es, ¿no? Porque, y es al revés, yo creo, ¿no? Cuando más sueltas, más eres puramente para que puedas hacer lo que quieras, porque cuando te llenas de cosas, no tienes espacio para ser tal cual, ¿no? No, para ser libre, estás demasiado cargado. Claro, ¿no? Claro. Y volviendo además al tema de el podcast, ¿no? Para que no se vuelva tampoco ahí el episodio de 70 horas. De verdad, a todos ustedes que cada semana nos escucharon. Ay, pero espera, antes de que te hagas antes de llegar a la despedida. No. Nada más que de verdad, les repito, no fue una decisión tomada a la ligera.
no fue una decisión así de ¡wow! De felicidad, no. Les repito, nada más que es algo que las dos sentimos y que la vida misma nos confirmó de varias maneras, ¿no? Que era el momento de soltar esto. Uh-huh. Que no significa que no estamos del otro lado de, ¿saben? O sea, que en redes y compartiendo, creando y todo. Pero este bebé que, wow, que nos dio también el chance como amigas de vernos cada semana desde 2 continentes, de conocer gente increíble, padrísima, que hoy llamamos amigas, amigos Uh-huh. en el mundo online y todo eso, fue gracias a este adorado podcast, pues, y con esto digo lo mismo que Magui, ¿no? Soltar no significa fracaso, no significa pérdida de tiempo, o de energía o error, al contrario, ¿no? Las dos valoramos y apreciamos absolutamente todo el aprendizaje y los regalos que nos ha dado este proyecto juntas, la verdad. Que han sido muchos. Yo creo que es importante también decir aquí, como parte de esta temática de soltar, y que por eso se habla de un arte, ¿no? Porque hay que practicarlo, como acabas de decir tú, Wendy, hay que practicarlo mucho en la vida. Hay que afinar esa capacidad de saber cuál es el momento adecuado para soltar. Y también hay que darse permiso para cambiar de opinión. Porque en el fondo es eso, no es un fracaso, es un cambio de opinión en el sentido de que las circunstancias cambian, tú cambias, la otra persona cambia, lo que sea. Hay que darse permiso. Hay muchas veces nos aferramos, no soltamos porque no nos damos permiso. Porque nos aferramos a algo pues, que o no te aporta valor ya o de la misma manera, que sería, digamos, una situación. Otras situaciones que en algún momento sientes que no es coherente contigo en ese momento de tu vida. Esa puede ser otra situación. O que pues, simplemente te exige una energía o un tiempo que o no tienes o que podrías utilizar en otros proyectos o tareas que te llaman más ahora, ¿no? Esa sería otra tercera categoría, ¿no? de razones por las que soltar. O una última, que es que simplemente has cambiado de que esa actividad, que esa relación, que ese proyecto, que ese trabajo, lo que sea, ha cambiado de posición en tu lista de prioridades. Y lo mismo, aquí normalmente nos sentimos muy culpables, ¿no? Pero si esto era súper importante para mí y ahora ya no lo es tanto. Bueno, pues así es la vida. O sea, la vida es cambio constante. Y las consecuencias de aferrarse, las consecuencias de no soltar es precisamente, pues eso, que te desgastas a nivel energético, que puedes caer en el reproche, en la negatividad, en la resistencia, en el mal rollo con la otra persona o con el grupo de personas con las que estés trabajando o con el trabajo en sí. Uh-huh. Y también, que esto también lo hemos hablado en otro episodio, también una consecuencia de no soltar es que estás diciendo que sí a los demás o a otras cosas que no tienen tanto valor para ti y que entonces te estás diciendo que no a ti y a otras cosas que sí tienen más valor para ti. Sí, o sea, es como un suma-resta. Entonces, sí, aquello que no sueltas, que ya tú sabes y sientes que ha cumplido su papel en tu vida, aquello que no sueltas no solamente te está provocando resistencias y ese aferramiento, ¿no? Ese aferrarse o ese apego, sino que además está está quitando espacio para que tú puedas decirle que sí a otras cosas que sí te van a aportar valor en ese momento. Es decir, estás diciéndole que no a otras cosas. Sí, y yo, y a ti mismo. Yo creo que es súper importante eso, porque cuando somos conscientes que el tiempo es un recurso finito, o sea, de verdad, y además es un recurso irrecuperable, ¿no? El tiempo pasa, se va y se fue, ya está. Cuando comprendemos eso de verdad y empezamos a darnos permiso de llenar el tiempo que nos es dado en el lapso de una vida, de llenarlo de cosas que nos haga felices,
que nos aporten valor, que nos hagan sentir bien, que nos hagan, ¿sabes? ¿No? Pues sí, que nos hagan ser nuestra mejor versión también de cara a los demás, no solamente de cara a nosotros mismos. Claro, que nos hagan vivir más bonito y ayudar a otros a vivir más bonito. ¿Sí? Cuando el propósito se vuelve ese, o sea, más allá de los números, más allá de la cantidad, más allá de todo, cuando de verdad comprendemos, o sea, y aceptamos y queremos utilizar el tiempo que nos es dado para hacernos la vida más bonita y ayudar a otros a hacérsela más bonita, yo siento que es más fácil saber cuáles son todas esas cosas que tenemos que soltar. Exacto. ¿Sí? A todo nivel, a nivel físico, mental, emocional, espiritual, de trabajo, de amistades, de relaciones, de todo, ¿no? Es que, bueno, cada vez me doy más cuenta de eso, o sea, que el verdadero propósito de la vida es vivir lo más bonito que se pueda y ayudar a otros a hacer lo mismo y a soltar todo aquello que no vaya en dirección a cumplir ese propósito. Sí, y habrá gente que diga, pero eso es una irresponsabilidad, o sea, lo mismo desde el punto del ego, ¿no? De, pero es que yo tengo responsabilidades, yo, pues eso, tengo hijos o tengo ese trabajo y tengo estas responsabilidades. Hay muchas cosas en la vida que sí que nos vienen de fuera y que no necesariamente podemos controlar a nivel de que no podemos soltar. Hay mucha gente que odia su trabajo y que no lo puede soltar porque necesitan un salario mensual. Ok, pero la actitud que tú le traes a tu trabajo, esa es tuya. Y esa sí, o sea, sí puedes soltar tu actitud negativa, por ejemplo, o tu actitud victimista para hacer espacio a que te surja una actitud más amorosa o una actitud más, no resignada. No estamos hablando de resignación, estamos hablando de que la perspectiva la tienes tú, tu mirada es tuya, tu mirada es tuya, no es de nadie. No, claro, y claro, o sea, la tienes tú. Y el soltar en realidad es eso, es más allá de las circunstancias que el creer que podemos controlarlas es vivir en una ilusión de verdad, porque cero, ¿no? Pero no hay que, claro, o sea, el vivir más bonito no quiere decir el rodearnos nada más de cosas que nos hagan felices, no, es eso, es soltar todo eso que hace que yo no disfrute la vida, que yo, o sea, mi mirada interior, exacto, viva quejándose o viva, ¿sabes? ¿No? Sí, cargada con una serie de prejuicios, de creencias que te van a hacer sufrir, porque no las... O sea, vamos a ver, si tú... Como dice Cartole, el problema no es la sopa fría, el problema son tus pensamientos. O como solía decir yo en Escocia, el problema no es la lluvia o que te mojes, el problema es lo que tú piensas sobre la lluvia. Ese no, o sea, el problema no es la lluvia, el problema no es lo que te pasa, el problema no es las circunstancias externas de tu vida. Muchas de las cuales, por no decir la mayoría, no las puedes controlar tú solito o tú solita. El problema es lo que tú piensas de esas circunstancias, porque eso sí lo puedes modificar soltando lo que no te hace sentir, lo que te hace sufrir y abriéndote a ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que en esto del arte de soltar, lo más importante es entender que es parte de un ciclo natural, que cuanto más nos aferramos, más sufrimos, que es un arte porque, digamos, que exige un cierto grado de práctica y sobre todo de práctica consciente, darnos cuenta cuando la vida nos está dando oportunidades para soltar y cuál es nuestra respuesta o nuestra reacción, e ir practicándolo. Y mi último punto que yo quería comentar, que yo creo que es un buen momento para empezar a cerrar, a soltar, es el tema de las despedidas. Porque las despedidas también son importantes. Una vez que decidimos que queremos soltar, el cómo lo comunicamos a los demás, si hay que comunicarlo a alguien, es muy importante. Porque desde mi punto de vista, obviamente no va a sorprender a nadie que diga que hay que hacerlo con presencia, que hay que hacerlo con amabilidad, que hay que hacerlo con gratitud.
Básicamente, esas son para mí, las tres características de una buena despedida. Una despedida en la que estás soltando y lo estás comunicando a otra persona o a otro grupo de personas. Y es muy importante aquí entender que las reacciones de los demás dicen más de ellos que de tu decisión. Y yo creo que este punto también es muy importante, sobre todo en, digamos, asuntos más problemáticos o más dramáticos como pueden ser, pues, el soltar relaciones sentimentales o el soltar relaciones de amistad, que también lo hemos hablado en algún momento. Cuando estás soltando relaciones en las que hay una fuerte carga emotiva, ya sean sentimentales o de amistad o incluso familiares, que también es un temazo, yo creo que es muy importante que cuando tú has decidido soltar esa relación, que no quiere decir que no vuelvas a ver a esa persona o que no te hables con ella, que puede simplemente ser algo muy sutil, pues que pasas menos tiempo con esa persona o que no te entregas tanto a nivel de energía o de atención, sea como fuere, si lo comunicas de alguna manera verbal y también no verbal, yo diría, hay que entender que las reacciones de los demás ante tu decisión de soltar son su problema. O sea, son sus decisiones, no son tuyas. Tú no tienes que responsabilizarte de cómo se lo va a tomar el otro. Tú lo que tienes que responsabilizarte es de tener muy claro por qué estás soltando y las razones que tú tienes, y si las quieres comunicar, hacerlo de manera amable, empática, con gratitud y con presencia. Eso es lo único que tú tienes que hacer. No puedes... ya entrar en todo el tema de la culpabilidad, del chantaje emocional, que también lo hemos hablado en estos 2 años y medio en este podcast. Esos temas ya son temas de codependencia, esos temas no tienen que ver con el arte de soltar. Porque el tema ahí es que tú estás soltando, pero la otra persona no quiere soltar. Y ese es su problema, no es el tuyo. Entonces yo creo que tener muy, muy, muy claro que en esto de soltar, no digamos que sea fácil en ninguna circunstancia, sobre todo cuando es algo que nos ha gustado o que hemos disfrutado muchísimo, pero cuando soltamos y lo comunicamos, lo tenemos que hacer de la manera más amable y más agradecida posible, pero también soltando el control sobre o las expectativas sobre cómo se lo va a tomar el otro. Y con esto, entonces, queremos comunicarles nuestra despedida oficial. De verdad, con todo el corazón, muchísimas gracias, porque en todo este océano de información que cada vez crece más, han decidido compartir su tiempo con nosotras cada semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por cada comentario, por cada pregunta, por cada like, por cada reseña, por compartirnos. El podcast no hubiera sido lo que es, ni nos hubiera dado tanto como nos dio sin ustedes. Son parte indispensable de nuestros proyectos, de este proyecto, de nuestra vida personal y como emprendedoras. De verdad, con todo el corazón, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos regalaron su tiempo cada semana. De verdad, es algo que no vamos a poder nunca agradecer con la magnitud de lo que, o sea, que se merece. De lo que sentimos. El podcast continúa como lo dijimos, no es un final definitivo de lo estamos matando. No nos vamos a comprometer tampoco a nada, es decir, eventualmente si un día queremos grabar una conversación como fue el inicio, ¿no? O sea, fue el compartir nuestras conversaciones con ustedes, porque de verdad entre nosotras no hay ningún problema, al contrario, somos más amigas que siempre, ¿no? Seguimos juntas en muchas cosas. Soltamos el podcast, pero no soltamos la amistad. La amistad, claro. Entonces, como surgió el podcast en
más o menos como idea febrero 2017 fue el compartir las grabaciones de las conversaciones que teníamos como amigas. Entonces esas conversaciones ni se van a acabar ni van a cambiar, pues, pero ya no queremos estar sometidas al compromiso de cada semana. Entonces, si eventualmente grabamos algo juntas, pues por supuesto que van a enterarse rapidísimo. El podcast sigue en todas las plataformas, entonces pueden revisitar los episodios, los 124 con la cantidad de veces que quieran. Pueden comunicarse con nosotras a través de nuestros emails personales, de nuestras redes en el momento que quieran, ¿no? O sea, simplemente soltamos el compromiso de cada semana, ¿no? Sí. Yo personalmente quiero despedirme dándole las gracias aquí en público a Wendy por haberme propuesto este podcast como un proyecto a dos, porque es verdad que yo en esa época no tenía la idea del podcast en la mente. Ha sido uno de los pocos proyectos en los que he sido constante, que es un problema personal mío, la constancia. O sea que este estamento del poder de este proyecto en mi vida personal y profesional, que ha sido realmente uno de los pocos proyectos en los que he sido constante desde que comenzamos, ¿no? En marzo del 2017. Y ha sido por eso un anclaje, o sea, un anclaje además en tiempos de mucho cambio y de transformación, ¿no? Tanto dentro como fuera en mi vida personal y profesional. Agradezco muchísimo la oportunidad de curiosear y de explorar temas tan fascinantes para mí en voz alta y poder compartirlos, ¿no? con todos los que nos habéis escuchado y con mi querida amiga Wendy. Y también doy las gracias porque ha sido una avenida que me ha dado también como permiso, ¿no? En que yo me he dado permiso para dar rienda suelta a mi creatividad. Y a aprender ciertas cosas, como por ejemplo editar vídeo y audio, ¿no? O sea, que doy gracias hasta por eso. Y agradezco profundamente a todas las personas que han participado como entrevistados en este podcast, porque ha sido, y yo sé que esto lo hago no solamente en mi nombre, sino también en nombre de Wendy, aunque ya también lo ha mencionado antes, pero ha sido un verdadero lujo poder entrar en contacto con tantas personas tan maravillosas, con tantos espejos maravillosos y maestros amables. Y finalmente, pues agradecer al pilar detrás de este podcast, que es básicamente, eres tú el que nos estás escuchando, ¿no? Son nuestros oyentes, esa comunidad que se ha ido formando en torno a las personas que nos han escuchado durante estos 2 años y medio. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias. Esto, como ya hemos comentado, no es un punto final, sino que es un punto aparte. Así que os deseamos que sigáis explorando y viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Amiga, fue un placer grabar 124 episodios contigo. Te quiero mucho. Ya voy a llorar porque, pues sí se siente medio gacho. Sí, un poco, sí. No, sí, pues, a mí me entra la risa nerviosa. Sí, o sea, es el momento. Lo sabemos las dos, lo platicamos, es el momento, pero no por eso no duele, ¿no? Entonces, de verdad, tú sabes que te quiero, que no importa en qué países o planetas estemos. Tú no eres mi amiga nada más, eres mi familia y lo sabes, y ha sido un verdadero placer compartir contigo esto. Caminamos juntas como siempre, seguimos juntas y todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Les mandamos un beso muy, muy grande, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y pues eso es todo. Hasta la próxima. Nos vamos a despedir con un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos hasta este punto y seguimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir.
Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com. Gracias.